Bienvenidos una vez más a Cafeteando. Creo que ya este es el sexto capítulo. Creo que todos los temas que hemos abordado en el podcast son muy importantes. Y obviamente, como adolescente, a veces, y esto es la apertura al tema, muchas veces como adolescentes no sabemos cómo identificarnos sobre lo que somos o sobre lo que nos gusta o sobre lo que queremos. Entonces, en este podcast, en este capítulo vamos a hablar sobre la comunidad LGBT y más en la adolescencia. Y qué tan importante es como tener definido bien la identidad y orientación sexual. También vamos a abordar temas sobre la violencia en este tipo de relaciones y pues también cómo es en general la comunidad. Y bueno, también qué significan las siglas LGBT. Ahora, para iniciar con el tema, yo les voy a explicar sobre la diferencia entre orientación sexual y identidad de género. La orientación sexual es lo que tú defines como lo que te gusta. Es como, por ejemplo, yo ahorita yo soy heterosexual. Yo me defino así porque yo ya he probado como... ahorita hasta este punto de mi vida he sabido diferenciar y sé lo que me gusta y ya he probado si se puede decir como de diferentes cosas, pero no es tanto así, o sea, no es de que pruebes así, es de que tú cheques, o sea, si desde niño tú empezaste a fijarte como un poquito más en los hombres, pero a la vez también te gustaban las mujeres, pues eso también está bien porque al final de cuentas ya desde niño tenías como definido o empezabas a sospechar sobre tu orientación sexual. Ahora, no es malo, muchísimas veces la sociedad lo ve como malo el ser bisexual y el que tú digas es que me gustan los dos. Sin embargo, no debería por qué ser así, porque al final de cuentas el ser bisexual no es que seas indeciso o no te hace como diferente o no es de que seas como... Sí, como que no sepas tomar la decisión entre qué género te gusta, o sea, es lo que a ti te gusta y sin embargo la sociedad lo sigue viendo como mal. Yo creo que ahorita en nuestra generación ya tenemos un poquito más normalizado el ser parte de la comunidad LGBT, pero a partir de ahí, o sea, no hay como mucha información sobre el tema. O sea, ahorita ya existen miles de información, sin embargo, hace años atrás no existía como información realmente de la comunidad. Ahora, definiendo bien el concepto, la orientación sexual es toda aquella muestra de afecto sexual o conducta hacia diferentes personas. Obviamente la orientación sexual no nada más es el ser hetero, como ya se los había explicado, también existe la bisexualidad, el ser lesbiana. Esas son como la orientación sexual. Bueno, también ya se explican otros términos, pero ahorita eso mi compañera Jackie lo va a abordar. Y bueno, también, por ejemplo, una vez yo me acuerdo que uno de mis compañeros en el salón estaba preguntando si el ser transexual, por ejemplo, yo soy mujer y como yo ya me convertí en mujer me tienen que gustar los hombres. No, como se los había explicado, la identidad de género es lo que tú te defines como lo que yo soy, como lo que yo quiero. Ajá, y la orientación sexual es tu atracción hacia otras personas. Ok, una vez ya teniendo en claro eso, pues voy a explicarle a mi compañero. Él tenía la duda de si el convertirte en mujer hacía que te gustaran los hombres. No. Y bueno, ¿por qué no? Porque al final de cuentas, el que tú seas mujer no cambia tu orientación sexual. Esa tú ya la tienes definida desde mucho antes. Y el cambiar de género no significa que me tienen que gustar los hombres porque ya me convertí en mujer. O ya me convertí en hombre y me tienen que gustar las mujeres. No. Si en tu cambio de género a ti te gustaban los hombres, te gustan los hombres y ya. O si en tu cambio de género te gustaban las mujeres, te gustan las mujeres y ya. Porque como lo habíamos explicado, una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Ahora, muchísimas veces nosotros no vemos como bueno el
el hecho de decir, es que es mujer y se cree mujer, no es de que se crea mujer, es mujer, porque al final de cuentas él se siente así, bueno, ella se siente así y no tendría por qué afectar dentro de lo demás. Ahora, el elegir tu orientación sexual es una decisión, no es una decisión. Como ya lo había abordado en todo el inicio, tú no decides si eres gay, lesbiana o bisexual. Eso es lo que tú ya tienes formado y se va formando. O sea, desde niño como que pueden empezar las sospechas y como ya se les había explicado de que veo mucho a un niño pero también veo mucho a las niñas. O soy niño y veo muchísimo a los niños y a las niñas casi ni las pelo. O muchas veces no te hace menos gay o no te hace menos lesbiana o bisexual que ya hayas andado con un género opuesto al que te gusta. No. Bueno, en los bisexuales pues es bisexualidad y ya. Pero muchas veces dentro de la comunidad también existe es que de niño andaba con muchas niñas, entonces no creo que sea gay de verdad. No. Es todo lo contrario. Como no lo tenemos, bueno, no lo tenía normalizado en esos tiempos y no se daba la información adecuada, como que empiezan las dudas y empiezan a verlo como algo malo. Y más como adolescente, o sea, estás viviendo como una etapa en la que no sabes exactamente lo que quieres o no te defines bien. Sin embargo, dentro de la psicología no es como el consciente el cambiar de orientación sexual o de género, porque les decía, todo viene desde el inconsciente. Tú desde niño como que empezabas a checar como, es que ese niño me gusta, por ejemplo, me gusta mucho su cabello y cosas así. O sea, eso está bien, pero hay otros factores que entran, o sea, puede entrar los factores biológicos, de ambientes y sociales. Obviamente, si tú hetero, tú dices, es que a mí me gustan, por ejemplo, a mí me gustan los hombres. Me gustan mucho los hombres. Pero, por ejemplo, pues ya me fijé mucho en una de mis amigas. O es que ya me gustó mucho el pelo de mi amiga. O ya me gustó mucho la camisa. No me convierte en lesbiana. Porque yo ya tengo bien definida mi orientación sexual. Pero yo entiendo que dentro de la adolescencia existen como muchas dudas sobre eso. Y tú te empiezas a cuestionar eso. Entonces, también aquí entra otro tema importante que es la sexualidad dentro de la comunidad. Muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba que luego cuando iba a fiestas y así, besaba a mis amigas. Sin embargo, no me confundía porque al final de cuentas yo ya sabía lo que quería. Pero hay otras chavas como que sí se le empiezan a cuestionar. O por ejemplo, tuve sexo con mujeres y sí me gustó. Sin embargo, no siento como que esos sentimientos hacia la otra persona de mi mismo género o no empecé a desarrollar sentimientos. Es nada más tu sexualidad, o sea, es lo que te guste y ya. No tengo muy claro si eso te convierte en lesbiana, porque no. En bisexual tal vez, sin embargo tampoco lo veo así, porque dentro de tu sexualidad puedes explorar muchísimas cosas, muchas cosas que te gustan o no. Entonces, está bien experimentar porque exactamente así es lo que te ayuda a saber qué es lo que te gusta. Sin embargo, siempre tiene que ser con protección. Por ejemplo, dentro de la comunidad LGBT como que no se dan muchos métodos anticonceptivos porque no los tienen como muy claros. Y de hecho esto lo hablamos en el primer capítulo de Cafeteando, que la información de los métodos anticonceptivos no es la adecuada. Y pues mucho menos te van a hablar en las escuelas sobre la sexualidad que se puede dar dentro de la misma comunidad, porque obviamente es algo que todavía en México sí ya lo estamos normalizando, sin embargo no del todo y todavía como que algunas personas lo llegan a satanizar. Entonces, de los métodos anticonceptivos en chicas puede ser el condón, pues sí, el condón femenino, para que no se contagien enfermedades y lo demás, y lo de siempre, el condón o las pastillas. Entonces, si vas a explorar tu sexualidad, siempre tiene que ser con responsabilidad. Y pues ya eso es todo de mi parte. Ahorita mi compañera Jackie les va a explicar qué es la identidad. Yo les voy a hablar un poco de qué es la identidad de género. Esto es cuando se habla de
de diversidades sexuales que hacen referencia a las diferentes formas de expresar el afecto, el erotismo, el deseo, las prácticas amorosas y las sexuales entre las personas. Estas no se limitan a las relaciones de pareja entre hombre y una mujer, por lo que incluye la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. El término de diversidad sexual cuestiona la idea de que hay una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos haciéndose visibles de la existencia de otras formas o otras maneras de expresarlo. Incluye también la idea de que la identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo con el que ella nació y su origen sexual. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva a las relaciones, como igual de cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo, desde nuestras experiencias personales y cómo lo llevamos al ámbito público. Es decir, que esto es con el resto de las personas con las que se trata de forma individual y con las que se trata de pues vivir o saber el género, lo cual podría no corresponder con un sexo con el que nacimos. Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se considera un espectro con dos extremos, desde la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres. Sin embargo, debemos recordar que la identidad de género es independiente a la orientación sexual. Esto quiere decir que incluye las formas en las que una persona se autodenomina y se presenta frente a las demás. También incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal, que es a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. ¿Qué diferencia hay entre la identidad de género y expresión de género? Bueno, pues la expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que nos permiten identificar a una persona como masculina o como femenina, conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un mundo histórico determinado. Por un lado, la expresión de género se refiere a la forma en la que las personas interpretan el género de una persona en particular, sin importar cómo ella misma se identifique, por otro lado, o por la identidad de género. Y comúnmente se considera que la expresión de género es un espectro en donde un lado está ocupado por lo femenino, tradicionalmente atribuido a las mujeres, y del otro lado se encuentra lo masculino, habitualmente relacionado con los hombres. Debemos de recordar que la expresión de género es independientemente del sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual. Ahora les hablaré de qué significa, de qué significa ahora sí que las siglas, que es de LGBT, que es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. El término trans se refiere a travesti, transexual y transgénero e intersexual. La primera sigla, que es la de lesbiana, es mujer que se relaciona erótico, afectiva, amorosa, vitalmente con mujeres. Se utiliza como sinónimo de la identidad de las mujeres homosexuales y es una contribución identitaria, y resulta también una manera de autodenominación. La otra es de gay, que es expresión alternativa a la homosexualidad, que se prefiere por su contenido político y su uso popular. Se utiliza como sinónimo de la identidad de los hombres homosexuales, aunque algunas mujeres también lo utilizan. Es una construcción identitaria y resulta también una manera de autodenominación.
La otra sería de bisexual, que es atracción erótico, afectiva y manera de autodefinición que se dirige hacia hombres y mujeres por igual. Esto no implica que sea con la misma intensidad o con el mismo tiempo o de la misma manera indiscriminada. La siguiente sería travesti. ¿Qué es una persona travesti? Es aquella que expresa su identidad de género ya sea de manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto, que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico, y ellos pueden incluir la modificación o no a su cuerpo. La otra ya sería el transexual, que es condición humana por la que una persona de la que una persona está como que ya nace de su sexo, nacido como les comentaba, con un sexo biológico determinado, y tiene una identidad de género que sería sexo psicológico distinta a la que corresponde. La condición de transexual no depende de si realiza o no reasignación de sexo genética. El transgénero es condición humana por la que una persona tiene cualidades y comportamientos de género del ser masculino o femenino que no coinciden con su sexo de acuerdo con los patrones sociales y los patrones culturales, por lo que se identifica o adopta los géneros opuestos. El uso del atuendo del género opuesto es la conducta más ostensible de la transgeneridad. Y por último es la intersexual, que esta se refiere a la presencia en la anatomía de una persona de órganos sexuales que corresponde a características de ambos sexos o estructuras que son difíciles de definir o resultan ambiguas desde la lógica que se reconoce en los dos sexos. Ya espero les haya quedado un poco más claro alguna de las siglas de la bandera, y es muy importante que este tema no lo tomemos a la ligera, porque pues hay muchas personas que sufren de esto, y no tanto porque lo sean, sino porque pues ahorita ya tampoco estamos como con los otros tiempos de que está mal o es un pecado, ¿por qué no? Pero igual por lo mismo hay muchas personas que se creen con la idea de que pues eso está mal o de que Dios nos va a castigar y cosas así. Entonces es muy importante ayudar a una persona que no sabe o todavía no se identifica sexualmente. Ya no hablamos de cosas genéticas ni nada de eso, ya es los gustos de cada persona, y siento y creo que nosotros como la comunidad no nos podemos meter en los gustos de otras personas porque no es nuestro sentir, no son nuestros gustos, no es nuestro sentir. Y entonces es como los cuerpos, si no es tu cuerpo no opines, si no es tu gusto tampoco. Si tú tienes preferencias por un hombre y eres hombre, pues está bien, al final de cuentas pues no haces daño a nadie, y pues tampoco vas a dejar tu felicidad solo por complacer a personas o para que te hagan ver bien ante la sociedad. Yo siento y creo que pues es algo que poco a poco se está normalizando, pero pues debería de ser así, porque al final de cuentas amor es amor independientemente del sexo. Entonces si conocen a alguna persona que está como que sufriendo eso o está teniendo daños emocionales y físicos por eso, es importante ayudar, porque incluso esto puede llegar a que no los acepten como son y pues puedan llegar al suicidio. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre la violencia en la comunidad LGBTI y más. Principalmente esta violencia empieza desde casa, ya sea con violencia verbal, porque como ya sabemos en México pues la cultura puede ser muy machista, entonces pues muchas veces nuestra propia familia incluso no acepta a las personas conforme a su orientación sexual. Porque yo creo que todos los que están escuchando esto, creo que en algún momento en su vida han recibido algún insulto únicamente por hacer algo que, no sé, por ejemplo, un hombre no haría o alguna mujer no haría, ¿no? O sea, por ejemplo, que algún hombre se maquille
pues es muy común que reciban insultos, ¿no? De, ay, es que ¿por qué te pintas? Es que eso solo lo hacen las viejas, ¿no? Incluso con ese lenguaje lo hacen. También pues de por sí es muy difícil para una persona el encontrar como su orientación sexual o qué les gusta o qué es lo que quieren, y todavía para que su familia estén como agrediendo de esta forma o que no los acepten, o yo no creí un hijo para que fuera esto, para que fuera lo otro o algo por el estilo. O incluso las familias que lo aceptan, no sé, por ejemplo, su mamá lo acepta que su hijo es gay, pero su papá no. Entonces ahora te tienes que estar escondiendo de que tu papá no se entere, de que no te vaya a ver con tu novio, porque pues se va a enojar, te va a pegar, te va a correr y infinidad de cosas que te puede hacer, ¿no? Únicamente porque pues no te gustan las mujeres, ¿no? Creo que es algo que no debería de ser así, que debemos aprender a aceptar, ni siquiera nos corresponde, ¿no? Porque no es algo que tenga que ver contigo, no es algo que te afecte en realidad, porque pues es su vida de esa persona, es su vida, es su orientación sexual, ella va a ser, ella o él o quien sea, va a hacer lo que pues a ella le guste o le... Y también otra parte es de que las personas que no aceptan o las familias que no aceptan a las personas que tienen algún tipo de orientación sexual diferente, se ven obligadas a irse de su casa, a irse a otros países incluso, ¿no? O a emigrar de algún estado, o si vienen de provincia, pues irse a alguna ciudad, ¿no? Porque también esto en los pueblitos o en alguna cultura así, es muy difícil que lo acepten porque justo están muy arraigados a las culturas que ya tienen, a lo que es, ¿no? A lo que siempre ha sido, así es, y lo que no es lo que ellos han vivido o han visto, no existe, está mal, incluso meten mucho la religión, ¿no? Que Dios no hizo eso, que te va a hacer el infierno. Entonces empiezan a crear culpa hacia las personas. Y creo que también esto influye mucho porque ya las personas, no sé, si son religiosas, pues es como de no, sí me voy al infierno, sí lo estoy haciendo mal, qué tal si no es lo que yo quiero. Y justo existe esta parte de controversia con la persona de decir, es que ya no lo soy, ya no quiero hacerlo, es que por más que quiero intentar que ya no me gusten o que ya no tenga esta preferencia, pues no pueden. O sea, ni siquiera se pueden aceptar ellos porque las demás personas no lo aceptan, y que no debería de ser así. Investigando un poco sobre la emigración, las personas lésbicas, gay, bisexual, transgénero e intersex, cuando emigren a otro país, a otro estado, justo tengan este apoyo, tengan a dónde llegar, algún albergue o algo que apoye a esta comunidad, y sobre todo que se respeten sus derechos porque son como una persona cualquiera. No los hace menos, no los hace más, no los hace diferentes, son una persona y es lo que se debe de respetar. Justo a pesar de que en los últimos años han habido avances significativos en el reconocimiento de los derechos de las personas de LGBT y más, persisten legislaciones y políticas que atentan contra sus derechos humanos e incitan la violencia contra ellos. 70 países del mundo tienen leyes que criminalizan a las personas por su orientación sexual, y dentro de ellos 11 consideran la pena de muerte. Además, 15 países tienen prohibiciones a transgresiones de género de distintos tipos que impactan directamente a personas transgénero, y otros países cuentan con legislaciones que indirectamente tienen un impacto negativo sobre la vida de las personas transgénero. Hay un dato que el 1 de octubre del 2019 al 20 de septiembre de 2020, 350 personas transgénero fueron asesinadas en todo el mundo, un aumento del 6% con respecto al periodo anterior. De las víctimas mortales, el 98% fueron mujeres transgénero o personas trans femeninas. El 82% de los homicidios ocurrió en el centro de Sudamérica. En México, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró casi 80 casos de homicidios en los últimos años, y para este 2021 ya cuenta con 35 registros, lo que resulta por demás alarmante. Creo que es muy importante tomar en cuenta todos estos datos, toda la información que ya mencionamos antes, porque igual es muy importante estar informados sobre la comunidad, porque aunque tú no lo seas, aunque en tu familia no haya nadie, pues siempre va a haber un amigo, siempre va a haber un conocido al que podamos ayudar quizás.